a meditar unos minutos aquí en la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Esdras, capítulo 3. Libro de Esdras, capítulo 3. Hay un título que dice Restauración del altar y del culto. Restauración del altar y del culto. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocausto. Por la mañana y por la tarde celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó las 9 lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que formar a Jope conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Dios nos bendiga a través de su palabra. Bien, en esta noche vamos a meditar aquí rápidamente la palabra del Señor. Hay un título que dice Restauración del altar y del culto. Escuchen bien. Dos cosas bien importantes: restaurar el altar y el culto del Señor. El miércoles hablábamos sobre la restauración de los muros de Jerusalén y veíamos que los muros son la protección de la ciudad. Pero esta noche vamos a mirar sobre lo que es la restauración del culto, del altar y del culto. Pero ¿qué es un altar? Escuchen bien. El altar era el lugar donde los sacerdotes y los profetas de Dios llegaban a ofrecerle sacrificio a Dios. Hacían un altar con piedras, con fuego, y cogían un animal, lo descuartizaban y lo cocinaban sobre ese altar y lo ofrecían ofrenda a Jehová. Y ya la presencia de Dios bajaba y hablaba con ellos y les decía lo que tenían que hacer. Pero para esto había primeramente que arreglar el altar, buscar piedra, buscar leña, prenderle fuego, y luego descuartizar el animal que quisiera, cordero, buey, toro, lo que fuera, y lo descuartizaban y lo asaban en ese altar, se lo dedicaban a Dios. Porque, escuche bien, el altar es sinónimo de fuego. Donde hay altar encendido, significa que hay fuego. Donde hay altar apagado, significa que no hay nada.
Porque un altar es símbolo de un fogón, de una cocina, por ejemplo. Escuche bien, cuando uno llega a una casa, no sé si a usted de pronto le tocó esto, a mí me tocó, de ir por un camino, caminando lejos a pie, y a veces con hambre. Y uno llegaba a una casa, allá está una casa, vamos a pedir un poquito de agua, y de pronto nos brinden algo. Llegaba uno a las horas de mediodía, y resulta que miraba para el fogón y había un perro acostado en medio del fogón. Cuando uno veía esa escena, a uno se le venía todo abajo. Uno sabía que ahí no había nada que comer. Pero cuando uno llegaba con hambre a una casa y veía ese fogón prendido y esa candela que cantaba, uno se alegraba, así no le brindaban nada, porque era, hermano, sinónimo de bendición. ¿Sí me está entendiendo? Era sinónimo de bendición. Porque donde hay fuego prendido hay bendición. Por eso habían viejos, escuche bien, habían viejas que tenían una costumbre, presten atención, tenían una costumbre. Me estoy refiriendo a esto porque usted sabe que en el campo, la gente en el campo no acostumbraba a tener estufa. Esa estufa tiene usted la bendición de tenerla, de abrir allá la llavecita y prender, pero en el campo no, en el campo eran 4 vindes, 3 vindes, y llenarlo de leña, y esa era la estufa. Y habían viejos o viejas que tenían, hermano, como seta, así no tuvieran nada que cocinar, mantener ese fogón prendido, que la candela, hermano, ardiera y cantara, porque, hermano, eso era sinónimo de bendición. Porque todo el que veía un fogón prendido sabía que había cosa buena. Porque cuando uno veía un fogón apagado y de pronto el perro acostado en medio del fogón, uno sabía que no había nada, que la cosa estaba dura. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando hablamos de altar y de altar encendido, nos estamos refiriendo a fuego, que hay fuego. Cuando usted oye esta palabra, mira, fulano tiene el altar encendido, está diciendo, fulano tiene un fuego dentro de él. Está prendido. ¿Y está prendido en qué? Está prendido en el fuego del Señor. La gloria de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué pasó aquí? Aquí era donde les hablaba en esta noche sobre, hermano, que el pueblo fue dispersado y Nehemías tuvo que venir con Esdras a reconstruir la ciudad, y encontró la ciudad que todo el mundo hacía lo que le daba la gana, y el culto de Dios lo habían dejado tirado. Hasta los levitas se habían ido a trabajar, no había nadie que adorara a Dios. Y, hermano, nadie rendía culto al Señor. Y el altar de Dios estaba destruido. Y Esdras y Nehemías, después que ya organizaron la ciudad, comenzaron a reorganizar el culto a Dios. Porque no hay cosa más importante, hermano, que rendir el culto al Señor. Hay mucha gente mala, perversa, que le rinde culto al diablo. A veces uno llega a casa, hermano, donde tienen en un rincón 3, 4 velas prendidas y una estampilla ahí de San Rebusco, de yo no sé quién, de San Nicolás de Divino Niño. Eso es rendirle culto a los demonios. Pero bienaventurado el que le rinde culto en su alma al Dios que vive. Porque cuando nosotros le rendimos culto a Dios, hermano, la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. La gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso hay que alabarle, hay que adorarle, hay que glorificarle. Él es grande, Él es poderoso. Y después que ya la ciudad estaba reorganizada, pero Nehemías y Esdras se dieron cuenta que nadie sacaba tiempo para Dios. Hasta los levitas, que eran los encargados del templo, se habían ido a trabajar porque nadie les daba comida. Y Esdras y Nehemías reorganizaron nuevamente el altar de Dios. Lo volvieron a encender. ¿Y qué significaba cuando ya el altar estaba encendido? Que ahora había fuego nuevamente en la ciudad. Ahora había palabra
de Dios nuevamente en la ciudad. Escuche esto. Cuando usted tiene el altar encendido, significa que en usted hay palabra de Dios. No se extrañe que una noche usted se acueste y de pronto despierte con una revelación. Algo que usted nunca antes no tenía. Antes usted soñaba de que estaba en un baile bailando y que le daban una cerveza y que la jalaban para allá y que lo jalaban para acá. Ahora ya esos sueños se fueron. Ahora usted se acuesta y sueña cosas diferentes, cosas extraordinarias, porque cuando ya hay un altar prendido dentro de ti, ya las cosas son diferentes. Así es. Por eso es que cuando nosotros estamos en Cristo, hasta nuestros sueños son diferentes. Aquí había una persona que siempre me salía diciendo: pastor, soñé que estaba en una fiesta. Pastor, soñé que estaba con una ropa, un barrigajuela y estaba con un cachetero puesto. Pastor, eso era lo sueño. Yo le decía: cuídate, porque el diablo te va a volver a llevar allá. Cuídate, porque el diablo te va a volver a llevar allá. Cuídate, y eso era lo sueño, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que viene a Cristo, pero no encienden el altar para que los demonios, para que el pecado se quede y venga sobre ellos el fuego del Espíritu Santo. Y sabe que allá está. Allá donde ella soñaba, allá está. Porque donde están tus sueños, allá llegas tú. Usted no sabe que alguien, para ser grande, para llegar a escalar, para llegar a ser importante, tiene que soñar. ¿Qué significa soñar? Significa, hermano, trazarse meta. Pensar. Usted ha oído hablar de Thomas Edison, el hombre que inventó la bombilla. No le estoy hablando de ayer de tarde, le estoy hablando de muchos siglos atrás. Y este hombre tenía problemas de habla y de oído, y no lo aceptaban en ninguna escuela, pero él se iba a los colegios y se paraba por la ventana a escuchar la clase que los profesores le daban a los alumnos, y con un cuaderno él iba apuntando. Y llegó a ser tan inteligente y tan sabio que aprendió más que los alumnos que estaban dentro del salón. Porque él dijo: yo no voy a estar donde están todos los sordos, donde están aquellos sordos que no entienden. Yo tengo que estar en un lugar diferente. Y hoy por hoy la historia habla de Thomas Edison, porque hizo algo que marcó la historia. Y usted tiene que trazarse la meta de ser diferente a lo que otros han sido. Hace un tiempo, ya estando aquí en esta iglesia, escuche bien, fuimos a una campaña y, para sorpresa, el muchacho que predicaba, Dios lo usaba mucho, Dios lo usa mucho. Él toca piano, canta, pero también predica. Y vaya sorpresa que el muchacho es aquí en Juanaria. Y nos hacía reír porque él decía: los juanarieros terminan vendiendo mojábanas y vendiendo y trabajando mototaxi. Andan zungo, asoleados. Y cuando yo terminé el bachillerato, yo dije: Señor, ni voy a vender mojábanas, ni voy a trabajar mototaxi. Son diferentes de los vivientes que conmigo. Y dice que cerró los ojos y, sin tener a dónde ir, se fue para Cartagena sin tener familia y sin tener nada. Y allá llegó a una casa donde le tocó pasar trabajo, aguantar hambre los primeros días, pero luego se convirtió en lo que él quería ser. Estudió en Bellas Artes música, se convirtió en músico, se convirtió en un predicador, se convirtió en alguien que viaja, porque para eso hay que soñar, para ser diferente a lo que son los demás. Escuchen, y él decía: los que estudiaron conmigo por ahí andan vendiendo mojábanas, otros tirando mototaxi. Pero yo dije: no, Señor, aunque soy de Juanaria, no voy a vender mojábanas, no porque eso sea malo, no, sino porque yo tengo otras miras, porque el Dios que yo tengo, decía, el Dios que yo tengo es un Dios de poder. ¿Sí me entienden bien?
Escuche esto. Ahora no le voy a hablar de él, le voy a hablar yo. Yo vendí mojarra lora en el hombro, Boca Chico, porque a mí no me da pena nada. Porque hay gente que le gusta la plata, pero todo les da pena. Usted le dice, véndele este bulto, que no, me da pena eso no. Pero te gusta tener plata en el bolsillo. Y esa es la gente que termina robando, esa es la gente que termina atacando, esa es la gente que termina quitándole la vida a otro para poder tener su plata. Pero cuando a usted le gusta la plata, le tiene que gustar trabajar. Después que sea sanamente, no importa lo que sea, lo importante es tener la plata. Vendí huevo por canasta en una cicla en las tiendas, vendí canela, vendí hermano azúcar de leche, vendí bicarbonato, todo eso lo hicieron. Pero ¿sabe qué? Hay una meta, que todo tiene su tiempo. ¿Sí me entienden? No todo el tiempo vas a estar vendiendo Boca Chico. Y si vas a vender Boca Chico, vas a vender por cantidad, a llevar carros llenos de aquí de Madrid para las plazas de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Pero no con una ponchera en la cabeza haciendo las calles, porque eso es un tiempo. ¿Sí me entendieron? ¿Qué dice la Biblia? En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no hay un consejo malo, ni sigue de verdadero sacerdotario, sino de la ley de trabajo su delicia, y de su ley medita de día y de noche. Se va como hombre plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe qué fue? Usted salió con una ponchera de Boca Chico y la trajo vacía. Pero ¿sabe qué es malo? Usted sale con una ponchera de Boca Chico llena y la traiga llena para atrás. Eso sí es malo. Pero si usted la sacó llena y la trajo vacía, lo más seguro es que trae plata. Si no las vio, porque si las vio también es un problema para salir a cobrar. Porque una vez estaba un hombre contento porque salió con 2 cajas de mercancía y las vendió, pero ahorita las vendió bien. Y luego fue un problema para cobrar esa plata. ¿Sí me entienden? Pero el que anda bajo la dirección de Dios, el que anda con la llama de Dios encendida, hermano, Dios lo bendice. Entonces, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ya estaban establecidos, cada tribu en su lugar, pero faltaba algo, hermano. Hay momentos que tú lo tienes todo, sientes que no te falta nada, pero te falta lo importante. Dice: establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadat, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto. Porque ya estaban todos reunidos, estaban establecidos, pero no podían adorar a Dios porque no había altar. Entonces se levantaron, organizaron el altar para ofrecer sacrificio a Dios en ese altar. Ahora, ya para ir concluyendo, escúchame bien. Cada uno de nosotros tenemos un altar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ese altar, hermano, es tu corazón delante de Dios. Que donde usted quiera que esté, tiene que adorar a Dios, tiene que alabarlo, tiene que glorificarlo. Y cuando usted invoca el nombre de Dios, la gloria de Dios se mueve sobre tu vida. Por eso es que se levantarán los problemas y los problemas se van a consumir. Se levantarán los vituperios y los vituperios serán consumidos. Se levantarán los chismes y los chismes serán consumidos. Se levantará la envidia y la envidia será consumida. ¿Sabe por qué? Porque hay un fuego ardiendo dentro de ti, que todo lo que venga contra ti a destruirte será consumido por el fuego de Dios que está en ti. ¿Qué me decía esa noche? Esa noche, miércoles, que como la ciudad quedó destruida y los muros quedaron en el suelo,
todo el que quería, los extranjeros venían y se metían y hacían lo que les daba la gana. Pero cuando ya la ciudad fue edificada, los muros fueron edificados y se encendió el altar de Jehová, nadie podía entrar, solamente los mismos israelitas. Y los extranjeros tuvieron que buscar su lugar. ¿Sí me está entendiendo? En esta noche, ¿qué significan los extranjeros en tu vida? Todas las cosas que no son del agrado de Dios. Y el diablo es experto en traer cosas extrañas y extranjeras a tu vida. A su nombre. ¿Para qué? Para que tú, hermano, quites la vida de Dios y la pongas en las cosas de esta tierra. Dice: al altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Escucha esto, que le voy a interpretar esto así. Coloque el altar que Dios te ha dado en tu vida sobre su base. ¿Qué significa eso? Que usted siempre esté en una comunión continua con Dios. Porque a veces le tenemos miedo al brujo que se mudó para allá, a la bruja que se mudó para acá, le tenemos miedo a esto, al otro. No le tengas miedo a nada, porque es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Eso es lo que el diablo siempre ha querido, que le tengamos miedo al mundo, que le tengamos miedo al otro, y como no lo ha logrado, por eso cruje los dientes, pero se le tendrán que caer, porque solamente tenemos al Dios de los cielos. Excelente. Y dijo: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él el holocausto a Jehová. Holocausto por la mañana, mira esto, holocausto por la mañana y por la tarde ofrecían holocausto. Esto significaba que había una búsqueda continua en Dios. Mire, escuchen bien esto. Todo el mundo, los pastores, nos hemos dado cuenta que hay un problema grande en las iglesias, que nadie quiere buscar a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema que nadie quiere buscar a Dios? Porque la mayoría de gente tiene un altar apagado. No tiene fuego, sino es un cenicero. Por eso usted no ve a nadie orando. Yo no veo usted a nadie que lo llama: hermano pastor, vamos a orar. Hermano pastor, ¿cuándo hay ayuno? Hermano pastor, no, nadie me pregunta eso, porque todo el mundo lo que tiene es un cenicero donde los globos se pasan por ahí. Yo creía que era aquí apenas, pero escúcheme bien. En estos días escuchamos una conferencia de unos pastores y decían: nadie quiere buscar a Dios, las iglesias están vacías. Y todo el mundo anda mirando, son los problemas, anda mirando la vida del pastor, anda mirando la vida del uno, anda mirando la vida del otro, para tomar como pretexto de no buscar a Dios. Pero sabe que el día que suene la final trompeta es donde todo el mundo se va a dar cuenta que perdió el tiempo y que era necesario, por sobre todas las dificultades, buscar al Dios de Israel. Amén. Porque usted no vino a poner las miras en el hombre, usted vino a poner las miras en Cristo, que fue el que derramó su sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario. El único que no falla. Todos los seres humanos pecamos, todos los seres humanos fallamos, pero Cristo, hermano, nunca falló. Entonces dice: ofrecemos holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraban asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día. Hacían holocausto cada día. ¿Están viendo? Cada día. Hay iglesias en diferentes lugares, no solamente aquí en Maña, en diferentes lugares, que tienen culto todos los días: culto los lunes, los martes, los miércoles, jueves, los viernes, los sábados, domingos, lunes. Y la gente se aburre. Pero
dinero si fueran que todos los días se trajera una agrupación diferente del mundo? La gente no se aburría. ¿No me entiendes? La gente este fin de semana tuvo fiesta y mañana comienzan las fiestas otra vez y se gozan. Cuando se convierten a Cristo, hermano, el adorar a Dios les aburre, los hostiga. Pero si ya fuimos ayer, ¿para qué vamos a Dios hoy? Yo voy dentro de 4 días más. Yo voy el otro mes. Pero aquí dice que cada día, hermano, hacían holocausto y rendían sacrificios al Señor. ¿Por qué? Porque eso significa el anhelo, el deseo que hay en nosotros de agradar. Cuando usted rinde sacrificio, holocaustos a Dios, ya no los vamos a rendir como antes, que eran con animales, pero rendimos sacrificio con nuestra vida. Cuando venimos y nos postramos delante del Señor a orar, a ayunar, a clamar, ¿por qué usted lo hace? Porque usted tiene un deseo de tener un encuentro con el Señor. Pero hoy la gente no se preocupa por tener un encuentro con Dios. Hoy la gente se preocupa por otras cosas menos de un encuentro con el Señor. Entonces dice, y celebraban así mismo las fiestas solemnes y los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día, y cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, oye bien, había un holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todos los sacrificios espontáneos, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Y desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Todavía no se habían echado los cimientos del templo, pero ya la gente estaba adorando a Dios. Pero ya la gente estaba glorificando al Señor. Porque hay una necesidad de adorar a Dios, de glorificar al Señor. El verso 7 dice, y dieron dinero a los albañiles, a los carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios, a los tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Comenzaron a buscar trabajadores, los albañiles, los carpinteros. Vamos a levantar la casa de Dios, porque vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar. Y ya fue donde edificaron el altar y reformaron nuevamente, establecieron nuevamente el culto a Dios. Porque nosotros tenemos que ser personas de culto. Escuchen esto. A veces uno le predica a personas y dice, no, yo soy católico, apostólico, romano. No son nada, porque ni vienen aquí, ni van allá, ni van a la iglesia católica, ni van a ninguna parte. Son unos mentirosos. Porque ¿dónde están los borrachos? En la cantina. ¿Dónde están los brujos? Allá en su guarida donde practican los... Todo el mundo está donde debe estar. Y el que dice ser algo y no va a ninguna parte no es nada. Por eso si alguien le dice, yo soy evangélico, cristiano evangélico, pero no viene a culto, no es nada. Es que un simpatizante, ¿sabe qué dice la Biblia en la iglesia de la Odisea? Dice que es un tibio, y dice, ojalá fuese caliente o frío, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Usted sabe cuáles son los tibios? Los tibios son los que dicen que son y no son nada. Yo soy cristiano evangélico y me congrego en tal parte, mi pastor es fulano de tal. Usted va y le pregunta al pastor y dice, no, yo no. Tengo meses que no lo veo por aquí. Son que tibios, no son nada. Yo no les cuento a ustedes que aquí una vez se presentó un muchacho y lo puse a predicar.
Y le invité un poco joven, porque él era joven. Invité a unos jóvenes de otras iglesias y esto se llenó. Y trajo un mensaje de las 3 temperaturas. Las 3 temperaturas del cristiano: frío, caliente y tibio. Y después me tocó decirle: ese mensaje era para ti mismo, porque tú eres el que estás en esa condición. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque hay gente que quiere andar hablando lo que no están viviendo. Cuando hablamos, hermano, de altar encendido, tenemos que estar metidos ahí en esa mesa, metidos con ese fuego prendido. Que todo lo que venga se queme. No le tenga miedo al brujo, no le tenga miedo a la bruja, no le tenga miedo al cáncer, no le tenga miedo a la enfermedad, porque lo que toque tu cuerpo se va a consumir, porque lo que hay dentro de ti es fuego, lo que hay dentro de ti es candela, lo que hay dentro de ti es una hoguera encendida, que lo que quiera tocarte, cada mes se consumirá. A su nombre. Lo que quiera tocarlo para mal se va a consumir. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en el libro, en el Evangelio según San Marcos? Digo, Cristo, escucha bien, Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando usted tiene el fuego del altar encendido, hermano, le podrán dar comida con brujería y no le hará daño. Le podrán dar comida envenenada y no le hará daño, porque la brujería y el veneno se consumen con el fuego que está en el cuerpo. A su nombre. Y mucha gente te quedarán ver destruido, y mucha gente te quedarán ver derribado, y mucha gente te quedarán ver muerto, pero no lo van a lograr, porque usted es un fuego. Por eso usted va a mantenerse verde, manténgase al altar encendido. Gloria al Señor. Y mucha gente te van a preguntar: ¿qué es lo que tú tienes? Ay, pero ¿qué tienes de qué? No, porque te han intentado dañar y no han podido. ¿Y saben por qué no han podido? Porque hay un fuego prendido. Los que buscan a Dios, Dios los guarda. Los que aman a Dios, Dios los protege. Él dice: y mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo siempre. Cuando usted es una persona fiel a Dios, Él va a poner siempre sus ojos en usted para guardarnos siempre. Póngase sobre su pie y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor en esta noche.